Jorge, estamos hablando con Jorge Sarguini, economista, muy reconocido él. Es un placer escucharlo y por eso prestamos muchísima atención. La sensación es que en algún momento en el país era como que no se podía tener un superministro de Economía, ¿no? Era la época en donde el superministro, de alguna manera, terminaba siendo más importante que el propio presidente. Después aconteció al revés. El presidente pareció que era el ministro de Economía para no poner a nadie que de alguna manera le pudiera hacer sombra. Hoy estamos en una situación en donde evidentemente también vuelve a estar el ministro de Economía, hoy llamado de Hacienda, de alguna manera pintado en un costado, porque hasta Prat Gay precisamente hizo una crítica al respecto, diciendo que no puede ser que el jefe de gabinete con Macri tomen decisiones económicas porque el rumbo se va perdiendo. Hay que volver a tener una figura fuerte cuando uno arma un gobierno, ya sea el nombre que sea desde el economista, o como vos marcás, cosa que me parece mucho más lógica, tener un consenso, porque en el consenso de hoy, si vos lo sentás a la baña y a un montón de hombres que conocen de esta historia, entre ellos vos obviamente, y decís, bueno, acá hay un consenso generalizado, vamos a ver qué rumbo tomamos. Primero me parece medio tarde ya, ¿no? Porque obviamente el gobierno lo pudo haber hecho cuando tenía la potestad del voto y estaba realmente fuerte y hubiera tenido un aluvión y un empuje muy importante. Y además, por el otro lado, yo no sé qué economista hoy quisiera sentarse en un momento en donde evidentemente la situación es muy, pero muy crítica. Sí, Walter, pero yo diría más vale tarde que nunca. Sí, sí. Pero sí, ya ahí hay una lectura y veces de que ir a buscar consensos implica debilidad, claro. En realidad da fortaleza, no, claro. Uno avanza apoyado en ese consenso, pero además de ese consenso hacia afuera del gobierno, yo creo que el gobierno tiene que estar lleno de figuras fuertes y el presidente tiene que estar por encima de esas figuras fuertes, porque esas figuras son las que fortalecen su propio gobierno y tiene que tener la capacidad de conducir figuras fuertes. Parece que nos cuesta tanto salir de los bandazos, ¿no? Claro. O sea, si hay una figura fuerte en un ministerio, por ejemplo, el de Economía, ese superministro opaca al presidente, entonces hasta empiezan actitudes de celos, de protagonismo, sí. y no hay que tener superministros, y entonces pasamos, como vos bien lo señalás, a creer que los propios presidentes son los que marcan la política económica, cuando los presidentes marcan el rumbo del país, claro. Pues cada uno en su especialidad y en su área dice cómo se transita y cómo se cumple con ese rumbo que marca quien conduce, y tiene que saber el cómo, porque tiene que entender el funcionamiento de cada área. Por eso hay quien se tiene que encargar de la economía, pero hay quien se tiene que encargar de la educación, claro. Quien se tiene que encargar de la salud, quien se tiene que encargar de la seguridad, claro. Y ahí hay que tener especialistas en cada materia. Yo creo en los gobiernos que hacia afuera generan consenso y hacia adentro está constituido por figuras fuertes, claro. Y en el área económica, y fundamentalmente en momentos donde la situación es compleja como ahora, tiene que haber una figura responsable de la política económica, que además, por otro lado, es el que tiene que ser el fusible. Por eso empezamos esta charla diciendo por qué exponen al presidente. Claro. Cuando uno tiene ministros fuertes y le delega las responsabilidades, también son los fusibles, claro. En el buen sentido. Sí. Si se falla, viene el cambio, porque seguro. El que manda es el que preside. Da la sensación también de que la aparición del Fondo Monetario Internacional también es como que no es que vos ahora podés hacer un consenso en donde podés variar el rumbo económico, sino que claro, ¿para qué voy yo a hacer un consenso si en realidad ya el Fondo Monetario Internacional lo tenés encima y te va a marcar el rumbo? Esto también ha sido una piedra en el zapato, imagino, ¿no? Sí, yo no quiero caer en esa idea adolescente que en algún sector de la política es que echarle todas las culpas al fondo. No. La verdad, si acá alguien equivocó en la política es el gobierno, pero pone el limitante que vos estás señalando.
más allá de que ya sabemos cuáles son las recetas del fondo, y no son recetas ni de crecimiento ni de mejor distribución de la riqueza, eso ya lo sabemos, apuntan a otra cosa, digamos, por lo tanto sabemos lo que se puede esperar. De todas maneras, queda muy claro que sí que es una piedra en el zapato, como decís, o una limitante, en el sentido que si vos vas a un acuerdo con el que te financia, que te exige a cambio determinadas políticas con las que vos te comprometés a llevar adelante, claro, después esas políticas son las que ya tenés comprometidas y tenés que ir a buscar consensos atrás de esas políticas. Yo sugería, cuando se dijo, bueno, el gobierno va a empezar a negociar allá en el primer anuncio, que parece que hace tanto, pero no hace tanto tiempo, nunca un acuerdo con el fondo duró tampoco, además hubo que revisarlo rápido. Sí. Pero cuando el gobierno anunció, bueno, el presidente en aquel momento, vamos a negociar con el fondo, hemos abierto una negociación con el fondo, lejos de ser un anuncio para celebrar, pero decir, bueno, si van a hacer un acuerdo con el fondo, negocien o sienten, empiecen a sentar ya los sectores de la oposición que van a necesitar para aquellas cosas que después tengan que venir las leyes, como la ley del presupuesto, para comprometerse a cosas que sepan que van a ser cumplibles, que se van a poder llevar adelante. Si negocian solo y se comprometen en determinadas cuestiones solo, después lo que van a ir a buscar más que consenso son pactos de adhesión. Y entonces sí, juega como una limitante, pero bueno, la limitante ya está. A mí me cuesta creer que cuando aparezca la letra chica de esta revisión del acuerdo que se ha anunciado, no venga con pedidos de mayor ajuste, de mayor medidas en el plano de lo fiscal, seguramente en el plano monetario. No es gratis. Y no porque el fondo, algunos dicen, bueno, el que presta quiere cobrar, el fondo no es un banco, el fondo no es un banco. Totalmente. El fondo tiene otra misión, pero naturalmente compone condicionalidades, y si hay una revisión del programa inicial, esas condicionalidades vendrán en la letra chica, y como vos bien señalás, esas condicionalidades terminan siendo una limitante en la búsqueda de consensos, porque el propio gobierno, si ya se ha comprometido, después poco se puede correr de esa raya y tiene que salir a buscar más que consenso, adhesión. La última, Jorge, agradeciéndote como siempre tu atención. Estoy sintiendo, no sé si te pasa a vos también, que estamos en una olla a presión, ¿no? Que parece que va a saltar la tapa en cualquier momento desde el punto de vista de una crisis social cada vez más anunciada, ¿no? ¿Qué habría que hacer para, de alguna manera, además de este consenso, de buscar credibilidad, qué otra cosa se podría hacer desde la economía como para paliar semejante situación, ¿no? Que se está tornando realmente muy complicada? Y es de manual lo que la economía puede aportar para que la situación social no se complique. Obviamente con eso no alcanza, pero hay una condición absolutamente necesaria, que es que la economía crezca y que la inflación baje. Esto es de manual, digamos, la propia teoría económica. Solo las economías que crecen y dan posibilidad de mayor empleo, y aquellas que tienen estabilidad, que hacen que por lo menos el piso de poder de compra no caiga por la inflación y pueda irse recuperando. Bueno, en el mientras tanto, obviamente, hay que tener una alta sensibilidad para ajustar todo aquello que se pueda en materia de políticas que permitan dar márgenes de que la política del Estado sostiene las situaciones más complejas, pero eso es en el medio de la crisis, porque tampoco tenemos que tener una política social que actúe como la ambulancia que recoge los heridos que deja el mercado, la economía. La economía tiene que crecer, la inflación tiene que bajar, y eso es imposible que suceda. No es imposible, pero para eso hay que tener un programa económico integral
que genere esas condiciones de crecimiento y que genere esas condiciones de estabilidad. La economía funciona como un mecanismo de relojería en donde todos los engranajes tienen que estar funcionando correspondientemente, porque si se toman solo medidas aisladas, o solo se piensa en los mercados financieros, o solo se piensa en medidas de a una, bueno, algunas pueden estar mejor, otras pueden estar peor, pero la economía es un sistema y precisamente vuelvo un poco a lo que charlábamos algunos minutos antes. El gobierno nunca mostró un plan económico integral en donde hiciera eje en estos objetivos tan elementales que la economía tiene para decir que está saneada, que es que puede mostrar crecimiento y puede mostrar estabilidad de precios. Clarísimo, Jorge. Te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre, y seguramente volveremos a molestarte más adelante porque indudablemente no van a ser meses fáciles los que vienen, y ojalá hubiera muchos Zarghini, muchos hombres importantes de la economía que podamos conseguir. Creo que en definitiva, Jorge, me da la sensación de que la grieta se va a terminar destruyendo. ¿Por qué? Porque los líderes ya no alcanzan, que evidentemente este país necesita consenso, y para lograr consenso hay que empezar a votar gente que se una y que unifique criterios, no el River Boca, sino ir por un camino en donde realmente todos podamos juntarnos y intentar salir adelante sin tanta rivalidad. Si no hay consenso, tampoco hay credibilidad, y obviamente la economía va de la mano de las dos, ¿no? Sí, así es. Ojalá vengan tiempos mejores, ojalá el gobierno empiece a acertar. La grieta nos ha hecho mucho daño. El gobierno le ha traído beneficios electorales, pero nos ha hecho mucho daño a todos. Y bueno, y yo te agradezco que me llames y agradezco tu generosidad. Sos excesivamente generoso. No, al contrario. Sabes que estoy a disposición. Lo sé, y te lo has ganado con tu trayectoria y sobre todo por la gran persona que sos. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, gracias. Gracias. Muchas gracias. Jorge Zarghini.